compartir aquest sopar amb vostès aquesta nit. Espero que no s'indigestin amb el que diré. Seria estropear un sopar molt bo que ha estat preparat per un especialista de gastronomia cultural. I realment és un privilegi poder acompanyar-vos en aquestes tertúlies de gran tradició en un barri com Gràcia, que des de petit era un barri molt atractiu, com continua sent per tots els joves i no tan joves de Barcelona i del món. I vull realment agrair als Lluïsos la seva hospitalitat, a Gràcia Multimèdia el seu interès, i als meus amics Joan Ferrer i Josep Maria Galera de la invitació i de la continuïtat de la nostra amistat per gairebé 50 anys. Aquestes són d'aquelles amistats que duren. Doncs si no els sap greu, faré la meva exposició en castellà perquè em sento més còmode quan es tracta de comunicar algunes propostes i idees bastant serioses que tenen moltes implicacions per poder expressar-me amb tota claritat, però naturalment que no tinc problema, malgrat que el català no és la meva llengua materna i que he estat tants anys fora de Barcelona, que els esforços de recuperar el català que vaig aprendre personalment com gest polític a la Universitat Franquista, que no hi havia català, malgrat això, quan parlo superficialment, vull dir a la televisió, jo parlo català, però per aprofundir alguns temes en una situació amb persones com vostès que realment vull comunicar plenament, qualsevol cosa que tingui a dir prefereixo fer-ho en castellà, però naturalment la conversa pot ser en qualsevol llengua que vostès vulguin iniciar no solament les preguntes, sinó los comentaris. Sí, Joan le dije que realmente a veces acortamos demasiado los títulos. Yo no voy a hacer una propuesta electoral, no faltaría más. Yo no sé ni si voy a votar, de modo que cómo voy a proponer nada electoralmente. He votado toda mi vida, por cierto. Pero lo que sí había dicho es que voy a presentar algunas ideas ligadas a una posible reforma electoral que con algunos amigos y compañeros, de los cuales solo puedo citar un nombre, que es el de Javier Nadal, un amigo de Madrid, que conoce bastante estos temas, habíamos elaborado y que está siendo debatida y discutida, y que de hecho lo hicimos a petición, pero no como la única propuesta, sino una de las propuestas de la comisión del movimiento del 15M sobre la reforma de la ley electoral. Entonces, pero más allá de la ley electoral hay la reforma del sistema político en general en España en estos momentos. De entrada puedo decirles que se trata de una reforma totalmente impracticable en el corto término, pero esperamos que por lo menos sugiera un debate que más allá del 20N, donde no se acaba el mundo, ni la historia, ni nada, sino que más bien la vida continúa afortunadamente, se pueda empezar a promover un debate entre los ciudadanos. Pero para situar brevemente el porqué de estas ideas de reforma política en estos momentos, quisiera recordar algunos rasgos clave de la situación que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo una situación realmente seria. Hay una crisis final, no es una crisis del capitalismo. El capitalismo es demasiado grande y demasiado complicado en la historia. Es una crisis de un capitalismo concreto que se ha ido formando en los últimos 20 años y que es un capitalismo con la base en mercados financieros globales fuera de todo control político y de toda regulación.
Este capitalismo ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis por su propia dinámica, ha virtualizado el capital. La relación hoy día entre capital, no digo economía productiva, sino capital real que existe en algún banco y el capital ficticio, el capital virtual que ha sido creado a través de instrumentos financieros, es de 1 a 50. Hay 50 veces más capital que circula por ahí del capital que realmente está en ninguna institución financiera. Pero además, por tanto, hay una posibilidad muy seria de crisis del euro. Como no voy a hacer un análisis propiamente económico-financiero en esta conferencia, aunque sí podemos hablar si a ustedes les interesa, pero hay una posibilidad muy seria, que se va salvando por mes, cada vez sacan un nuevo programa para salvar, pero hay una inestabilidad financiera fundamental y hay una inestabilidad potencial de la moneda europea. Van rescatando y, por cierto, van rescatando ya sea con capital público, o sea, nosotros rescatamos a los bancos, porque rescatar a Grecia no rescatar a Grecia, rescatar a los bancos a quienes Grecia les debe dinero. Y vamos rescatando también a los bancos directamente. Entonces, esto ha producido en todo el mundo, desde luego en Cataluña, desde luego en España, pero también en Estados Unidos, en Islandia, en Francia, en Italia, en Grecia, en Israel. Está produciendo una serie de reacciones de la gente que dice, bueno, no puede ser, se nos han quedado el dinero, no tenemos con qué pagar las hipotecas de las casas, están cortando servicios sociales, están cortando salarios, están cortando empleo, y a quienes están ayudando es a los bancos que han realmente producido la crisis. ¿Por qué? Porque no mandan los gobiernos, mandan los bancos. Mandan los bancos en los gobiernos, a través de dos vías, uno el dinero y otro la comunicación, porque los medios de comunicación están controlados también por empresas financieras. Entonces la gente, el principal problema que tienen en todo el mundo, y aquí también, es que no tienen la posibilidad de control público sobre toda esta actividad. No pueden decir que paren. En Estados Unidos incluso votaron para hacer esto a un candidato como Obama, que hizo campaña sobre este tema y que prometió el control de las finanzas y control de regulación, y luego cayó prisionero del mismo grupo de Wall Street del que han caído todos los presidentes republicanos y demócratas desde hace 25 años. Obama también, todos los puestos claves de su gabinete son de Wall Street. Entonces, ante esto se ha acentuado lo que llamamos la crisis de legitimidad política. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Que 2/3 de los ciudadanos del mundo, 70% de los ciudadanos en España, no creen que los representen los partidos políticos que están en el poder, o que están en la oposición, o que están en el sistema político. Hay un corte total entre la sociedad y la política. Estos son hechos, luego podemos ir entrando en la interpretación, pero el hecho fundamental es que la gente se siente insegura, que la situación económica se agrava por momentos. Hemos empezado la crisis, no estamos saliendo, sino hemos empezado la parte más profunda de la crisis. Es ahora cuando se van a notar en el seguro de paro, se está acabando para muchas familias, los créditos se están acabando, las hipotecas habrá que pagarlas. Por cierto, recuerden que España no tiene hipotecas, esa es la falsedad, tiene préstamos. La hipoteca, que existe en Estados Unidos, en Francia, en todos los países, es que tú te avalas con tu casa. Ya está bien. O sea, si no la pagas, pierdes tu casa, a la calle. Pero es que aquí pierdes tu casa y no puedes pagar ni tu funeral. Es que aquí no hay hipotecas. Y eso es parte de la dominación del sistema financiero sobre el sistema político. Entonces la gente está absolutamente cabreada, pero no tiene instrumentos. Entonces por eso sale a la calle, por eso intentan empujar, pero ¿empujar a quién? ¿A quién? ¿Quién dentro del sistema político le va a representar? Bueno, algún partido minoritario tiene algún programita, pero tampoco mucho, pero en cualquier caso, ese partido minoritario se puede permitir ciertas licencias
porque sabe que no va a tener que decidir. Cuando tienen que decidir llegar al gobierno, por ejemplo en Cataluña, tampoco hacen tanto en términos de lo que habían prometido hacer. O sea que inmediatamente se domestican en el poder y entran en el mismo juego de la dominación del sistema financiero sobre la sociedad a través de los partidos. Los partidos no sirven para representar a la sociedad con respecto al sistema financiero, sino a representar al sistema financiero con respecto a la sociedad. A través también y fundamentalmente de los medios de comunicación que construyen el imaginario de las personas y por tanto sus opiniones políticas. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que la historia nunca se detiene y que si yo como científico social, que he pasado mi vida a estudiar las sociedades aquí en la historia, si hay una regla, que se puede decir regla social que existe a lo largo de la historia, lo mismo que hay leyes en la física o leyes en la biología, hay una fundamental, donde hay explotación y opresión, hay resistencia a la explotación y a la opresión. Tarda tiempo, pero se filtra por las paredes. Surge siempre. Afortunadamente las personas somos actores de nuestras propias vidas. Es duro, es difícil, pero en algún momento surge. Y surge el día en que perdemos el miedo. Eso es básico. Yo he estado estudiando todo este año las revoluciones árabes, todo lo que está pasando en distintos mundos. Lo básico es perder el miedo. ¿El miedo a qué? Pues el miedo a que te pegue la policía en la calle, pero el miedo a que te expulsen, el miedo a que te metan en la cárcel, el miedo a perder tu casa, el miedo a perder tu empleo, el miedo a que, según que escribes en un periódico, si eres periodista, te despidan, el miedo a todo, porque así funciona el sistema funciona imponiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo se pierde el miedo? Por cierto, una cosa divertida, los científicos han demostrado que el miedo es la emoción fundamental en la humanidad por razones de evolución. ¿Por qué? Porque los que no tenían miedo y no corrieron suficiente se los comieron las fieras. Entonces somos todos hijos de cobardes, eso es para empezar. Y por eso las mujeres siempre han conseguido que las cosas funcionen, porque las mujeres son mucho más realistas y en lugar de ir a que las maten así, dicen, bueno, un momento, vamos a preservar los niños, la familia, y gracias a ellas y a su pacifismo básicamente genético, los que hemos quedado somos cobardes, afortunadamente. Pero, claro, por muy cobardes que seamos, en algún momento tenemos que reaccionar. ¿Y cómo se reacciona? También eso está estudiado psicológicamente. Se reacciona por dos motivos. Uno, porque no puedes más, te hartas. La palabrita, te indignas. Dos, se reacciona cuando el de al lado se reacciona, y el otro se reacciona, y tu amigo reacciona, y tu familia reacciona. Cuando conectas, porque psicológicamente el miedo se supera juntas. El miedo se supera con otras personas. Y eso, antes era bastante difícil hacerlo en la sociedad en general, ahora no. El miedo se supera juntándose en Internet. Porque ahora tenemos una forma espontánea de organización que puede transformar la indignación en acción a través de las redes que se forman en cada momento en las que se puede debatir, decidir, estar juntos. No nos hace falta el comité central de un partido para decidir cosas que la gente puede decidir por su cuenta. Y yo no soy determinista tecnológico, pero es la coincidencia entre una crisis de la legitimidad de lo que son las organizaciones jerarquizadas y centralizadas y lo que son la capacidad tecnológica que tenemos de comunicarnos a nosotros mismos. Y entonces han surgido movimientos, como sabéis bien, en todo el mundo. El momento de cambio ha llegado. El cambio más importante ya se ha hecho, Esto cuando la gente dice, bueno, sí, pero esto a dónde va, a dónde llega. El cambio más importante se ha hecho, es el cambio aquí arriba, o donde sea. El cambio de mentalidad. Es el cambio de mentalidad. Si cambiamos nuestra forma de pensar, todo es posible. Si lo cambiamos con una masa crítica suficiente en la sociedad, todo es posible. Entonces, a partir de ahí, hay varias formas de cambiar. Uno, se puede cambiar la propia vida. No hace falta llegar al poder, tomar el Estado, hacer una ley para cambiar mi vida. Yo cambio mi vida.
dentro de ciertas coordenadas. Por eso también hay que hacer otras cosas a nivel de la sociedad. Pero se puede cambiar la vida. Yo hace 2 años que estoy haciendo una investigación empírica en Barcelona, etnográfica y estadística a la vez, sobre cómo la gente está viviendo fuera de las reglas del mercado. Sorpresa, sorpresa, una muestra representativa de la población de Barcelona, hay entre el 30% y 60% de la población que hacen prácticas cotidianas que no tienen nada que ver con el mercado. Trueque, cooperativas de crédito sin beneficios, autoconsumo, plantar verduras y tomates. ¿Quién puede imaginar que 23% de la población de Barcelona planta verduras y tomates para su propio consumo en Barcelona? No cuando se van al pueblo, en Barcelona, encontrando algún sitio donde hacerlo. Es decir, la idea de que todo lo decide el mercado, no. ¿Y saben qué? Uno de los secretos por los cuales la gente no está muriéndose de hambre en la calle, o muriéndose sin ropa, o muriéndose pese a una crisis del 45% de paro juvenil y 22% de paro, es que la gente se lo ha montado. Es que la gente está haciendo prácticas que no tienen que ver con el mercado. Hay solidaridad interfamiliar, hay solidaridad interpersonal. 1/3 de la población de Barcelona ha prestado durante la crisis dinero a otros que no son de la familia sin interés. Ya me lo pagarás cuando puedas. Afortunadamente tenemos una sociedad solidaria, tenemos una sociedad que existe y que no son solamente consumidores y trabajadores sin conciencia. Todo esto está ahí, todo esto no está en los mecanismos del mercado ni en los cálculos financieros. Y en estos momentos hay decenas en Barcelona y cientos de casos de desahucio en España, y están teniendo cada vez más problemas. Y miren por dónde los partidos políticos están planteando cambiar la ley de hipotecas. Seguramente luego llegarán los financieros y le dirán sí, pero no es retroactivo. Y como no es retroactivo, pues de momento todos estos a la calle y que me paguen. Pero está planteado el debate. Entonces, el desafío, de todas maneras, es cómo a nivel institucional toda esta cultura distinta, todas estas formas de organización, de autoorganización de la vida, cómo todo esto llega a expresarse en una sociedad, en el conjunto de la sociedad, a través de las instituciones, porque tenemos instituciones, tenemos un sistema institucional, tenemos un sistema político, pero como hay un cortocircuito entre la sociedad y el sistema político, no pasa nada. Entonces, aquí es donde sí que es importante, y hay una gran conciencia entre la gente en estos momentos, que hay que llegar a una conexión con lo político y con la política, pero no de cualquier forma, no votando. Yo no estoy dando ninguna cocina, estoy simplemente reflejando los resultados de mi observación. La gente dice, si votamos a los mismos que ya han estado haciendo esto, si votamos a estos partidos que ya no nos han servido, bueno, pues sí, vale, quizá unos tengan mayor sensibilidad social que otros, no digo que todos sean iguales, pero la percepción de las personas es que esto no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Porque todo esto ya se ha vivido durante la crisis. Un punto clave, la mentira. Lo que se ha roto, aparte de la no representatividad, es la confianza. Se ha roto la confianza en el sistema financiero y se ha roto la confianza en el sistema político. Si no nos fiamos de a quienes depositamos nuestro dinero y a quienes delegamos nuestro poder, ¿dónde estamos? No tenemos ni nuestro dinero, ni nuestro poder, ni confianza en quienes lo tienen. Es grave, es muy grave y es muy dramático el tema. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como se ha roto la confianza, lo peor en esas condiciones es la mentira. Entonces, para hablar claro, el gobierno español, Zapatero, ha estado mintiendo sistemáticamente sobre la crisis económica durante los 3 últimos años. Ha estado diciendo, o no lo sabía, entonces es peor todavía, pero estuvo 2 años y medio diciendo que no había crisis y que si había era un poquito y se solucionaba el mes que viene. Hasta que lo llamó la Merkel y Obama y le dijeron, oye chico, ¿tú sabes que hay una crisis? ¿Tú sabes que tu país es el que se va para abajo, el primero de los grandes países? Ah, sí, y vas a hacer lo que te digamos. Ya, y ahí se acabó.
Y la famosa historia esta de reformar esta Constitución que no se podía reformar en 3 noches de reunión, esta historia es porque hay una carta que no se ha publicado en España, pero se ha publicado en Italia, se ha publicado en Alemania, de Merkel a Zapatero diciendo: o te cortamos la compra de la deuda o reforma la Constitución en una semana. O sea, que entre otras cosas, derecha o izquierda, se acabó también la autonomía política, se acabó tener un gobierno soberano. Pero además mienten. El gobernador del Banco de España, extrotskista y socialista, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha estado mintiendo y sigue mintiendo. En términos de, cada vez dice, no, los bancos españoles, genial. Ah, genial. Ahora resulta que de los 100.000 millones que tiene que recapitalizarse la banca en Europa, 30.000 corresponden a España. Bien, ¿no? Pruebas de esfuerzo. Perfecto. Pruebas de esfuerzo. Nuestros bancos no tienen ningún problema. Ah, no, 2/3 en julio y 2/3 en septiembre de las entidades financieras que suspenden los exámenes son españoles también. Pero además es que estas pruebas de esfuerzo son una pantomima, porque el alumno más aplicado, el que sacó el número 1 en los exámenes de julio, el banco Dexia, que ha hecho bancarrota y ha sido intervenido por Francia y Bélgica. Mienten. Entonces, esto es aún peor. Hay una crisis fundamental. No hay capacidad de representación política, no hay capacidad de control del sistema financiero y lo poco que intentamos saber nos mienten. Bueno, esto es lo que yo estoy percibiendo en las distintas encuestas que estamos haciendo. Por tanto, hay una conciencia de que, por un lado, a corto plazo hay que empujar desde fuera de las instituciones. Pero a muy medio plazo hay que abrir formas en el sistema político que permitan integrar esta participación ciudadana que hoy por hoy está cortada y que cada 4 años se vota y no hay mecanismos para hacer lo que se quiera. Y es o un partido u otro, y la diferencia, tal y como se percibe, yo no digo que fuera así antes, pero los últimos 4 años es un partido de derechas o otro de izquierdas que hace política de derechas. Entonces, y en Cataluña, bueno, ya sabemos, no voy a entrar en la crítica política, sino en la percepción de que la mayoría de fuerzas políticas siguen haciendo cosas que no tienen mucho que ver con sus programas. Bueno, entonces, si el argumento que quiero presentar es que el actual sistema político es disfuncional y ha perdido legitimidad para la mayoría de los ciudadanos. Esto es empíricamente constatable. Por otro lado, el Poder Judicial, que se suponía que tenía que controlar, se ha politizado totalmente y se confunde con el legislativo y a veces con el ejecutivo. O sea que la famosa separación de poderes, ninguna. Hay un poder financiero que controla un poder mediático, que controla un legislativo, que controla un ejecutivo y que controla un judicial. Vamos, estamos bien en términos de la teoría de la democracia. Si no hay nuevas formas de organización del sistema político, vamos a un enfrentamiento directo y frontal entre la sociedad y la política. Y con un partido autoritario que posiblemente estará en el poder después de las elecciones de noviembre, esto puede llevar a consecuencias dramáticas. Para ello es urgente plantear un debate en la sociedad que alcance a los partidos políticos, porque vamos a ver, las personas que están en los partidos políticos, los militantes y cuadros de los partidos políticos, son personas, son ciudadanos, no son aparatos maquiavélicos colaborando con los sistemas financieros, son también personas y ciudadanos que de hecho son los más activos, los que intentan hacer algo para la sociedad. Pues bien, a ellos también les tienen que llegar suficientes impulsos desde la sociedad para que puedan desde dentro del sistema de partidos reformarlos. Es decir, si no hay un debate ciudadano, un debate público, en el que se puedan apoyar las personas que dentro de los partidos quieren realmente cambiarlos, si no hay eso fuera, no lo pueden hacer dentro. Con lo cual, la conexión entre el dentro y fuera de los esfuerzos de reforma del sistema democrático es absolutamente fundamental. Y eso hay una conciencia muy grande en todos los sectores. Entonces, de ahí salió una serie de discusiones que tuvimos en un grupo de trabajo, en el que se puede proponer varias medidas de reforma política. Siguiendo, primero,
los siguientes principios. Representación lo más directa posible de los ciudadanos. Es decir, aquí no se trata de tirar por la ventana la democracia representativa. No, ha sido una conquista en este país. Ha costado sangre, sudor y lágrimas la democracia representativa. Yo nací bajo una dictadura y tuve que luchar para llegar a la democracia representativa y tuve que exilarme y Juan estuvo en la cárcel. O sea, realmente es una conquista impuesta desde la sociedad. La cuestión no es la crítica a la democracia representativa, sino hacer representativa la democracia representativa. Esa es la crítica. La crítica es que esta democracia representativa no es representativa, no representa, no cumple la función de representar. Claro, podemos decir que la democracia, en último término, hay algo más fundamental, que es la democracia como derechos humanos. En ese sentido es una noción restrictiva de democracia. Me quedo con la de Robert Scarpi, el filósofo ensayista francés. Dice: democracia es cuando llaman a la puerta de tu casa a las 5 de la mañana y crees que es el lechero. Eso es democracia. Y nosotros hemos vivido muchas llamadas a las 5 de la mañana que no eran el lechero. Entonces, vale, sí, pero a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, ¿cómo se construye lo demás? Por tanto, ampliación de la representación de opciones políticas constitucionales. Todo esto es lo que lleva a las propuestas que voy a hacer. Ampliación de la representación de opciones políticas constitucionales. Democratización interna de los partidos. Desprofesionalización de la política, entre otras cosas, limitación de mandatos y privilegios. Reforma del funcionamiento del Parlamento, que es algo que se ignora siempre y que es fundamental. Representación directa de nacionalidades y regiones en el Senado, refundándolo como Cámara Territorial. Despolitización de la justicia y constitucionalizar el Tribunal Constitucional, que es lo menos constitucional que hay en estos momentos. Si hubiera un superconstitucional lo habría disuelto hace tiempo. Entonces, primero, un nuevo modelo electoral, de ley electoral. De ahí viene la confusión del título, que era la reforma del sistema electoral. A nivel de debate, a ver qué os parece la siguiente propuesta. Conservar la provincia como distrito electoral, para no tener que cambiar la Constitución, de momento, porque ya se sabe que, a menos que lo diga Merkel, es muy complicado cambiar la Constitución. Los partidos, tal y como es ahora, presentan una lista por provincia. Dentro de lo que prevé la Constitución, subir el número de diputados a 400, escaños a 400. La Constitución dice entre 300 y 400. Estos chicos hicieron unos cálculos para ver quién le vería mejor a los partidos mayoritarios y dijeron 350. Bueno, 400, lo cual inmediatamente hace mucho más proporcional el sistema y amplía mucho más las opciones minoritarias. Entre otras cosas, hace que entidades físicas, personas de las opciones minoritarias, haya más físicamente en el Parlamento, lo cual puede armar más follón, cuando organizan jaleo se oye más, etc. Ahora bien, ¿cómo hacer entonces el problema de una elección? Eliminar las historias estas de reparto de la ley D'Hondt, aritméticas, que a ti te toca, que el porcentaje, que no sabe quién haya del último diputado para el porcentaje, etc. Una cosa directa que los ciudadanos puedan entender. Un baremo por escaño. ¿Cómo? Bueno, muy fácil. Se toma el número de electores y se divide por 400. Ya está. Y el precio del escaño, os puedo decir, con el censo electoral en la mano, es de 90.000 votos. Usted tiene 90.000 votos, le doy un escaño. ¿Quiere otro? Tráigame los otros 90.000. De momento por provincia. Luego podríamos hablar de hacerlo el conjunto del Estado, pero para no más líos. 90.000 votos, un escaño. Bueno, entonces hay que... la cosa es un poquitín más complicada, pero no mucho más. Cuando hay provincias fundamentales como Ceuta y Melilla que no llegan, o Soria, una provincia muy respetable que no llega a tener 90.000 electores. Bueno, ahí hay un sistema de repartos que se puede hacer, que lo tenemos y lo hemos matematizado y puesto en un modelo aritmético que salen números. O sea, eso no es ningún problema. Pero el principio fundamental es representación directa de los ciudadanos por escaño.
con números de votos, con dos sistemas de reparto de los restos que fundamentalmente dentro de la misma comunidad autónoma, de Cataluña, dentro de Cataluña, entre los distintos miles que quedan después de que cada uno se lleva 90.000, 90.000, quedan unos restos, estos se reparten dentro de Cataluña, otros y al mismo tiempo los últimos que quedan, que son muy poquitos, unos miles que no van en los repartos de restos en Cataluña, estos se le añaden por un sistema complicado aritméticamente, pero no conceptualmente, a los partidos que a nivel nacional obtienen, han tenido un beneficio al no haber podido llegar a los 90.000. Para entendernos muy rápidamente, si a alguien le faltan votos de estos 90.000, porque tiene 30.000 pero no llega en una provincia, pero al mismo tiempo, por otro lado, tiene 10.000 aquí, 20.000 allá, se suman todos estos a nivel del territorio hasta que llega un paquete de 90.000 y se los lleva. Ya, pero si esto le ha conferido una ventaja en una provincia determinada, los tiene que devolver al fondo de esa provincia. Pero en último término, por un sistema de repartos, todo va en que todo el mundo se lleva su escaño con sus 90.000 votos y nada más. Y nada más. Es la representación directa. Segunda ventaja de esta historia de los 400 diputados y los 90.000 votos. Bueno, quiere decir que todos los que no voten, o que sean blancos, o que sean nulos, ¿cierto? Aquí no hay representación, no hay representación. Pero como los escaños se requiere que pagues el precio, los 90.000, todos estos se quedan sin escaño. Y el Congreso se queda sin escaño. Entonces, con los datos del 2008, esto hace 290 diputados que han pagado sus 90.000, 290 escaños, y 110 que como no han pagado, no hay. Entonces incluso proponemos, ya en plan simbólico, pero el simbolismo es importante, que en el hemiciclo del Parlamento Español se pinten en colores diferentes los escaños y que se queden escaños vacíos para la abstención, escaños para el voto blanco, escaños para el voto nulo, y que se vea, y que hay 290 señores en un hemiciclo de 400, y que se vea quién es quién. Pero esto tiene también elementos propiamente parlamentarios, a saber, aquellas personas que no puedan ser representadas así, en ciertas votaciones haría falta la mayoría no de los diputados presentes, sino del censo electoral, la mayoría del censo electoral. Lo cual quiere decir, claro, a través de los diputados presentes, pero quiere decir que se endurecen mucho más las reglas a través de las cuales habría que llegar a la mayoría, por ejemplo, para ciertos aspectos, renovación del Constitucional, leyes especialmente importantes, es decir, toda una serie de cosas. Esos 290 diputados tienen que ser mucho más que la mayoría simple para decidir, porque se supone que están representando todos los que no están representados. Bueno, tengo incluso, porque hicimos todo el modelito y sacamos los números y toda esa historia, tengo los resultados, les puedo decir provincia por provincia, pero en términos de comparación con los escaños actuales y los votos del 2008, la cosa sería la siguiente. La cosa quedaría así. Comparando los escaños actuales con los escaños que saldrían con la votación del 2008 con el modelo de 400. Con el modelo de 400, el PSOE pasaría de 169 a tener 129. El PP de 154 a 117. Izquierda Unida, que está subrepresentada claramente, pasaría de 2 a 11 escaños. Se ponen como lobos, claro, porque cuando deja de ser un sistema para penalizar a los minoritarios, suben. Convergencia, esto es interesante, pasaría de 10 a 9, pero no disminuyen, porque 10 sobre 350 es menos que 9 sobre 290. ¿Entendéis? O sea que la proporción de hecho sube, hay más representación, todos los partidos minoritarios, todos los partidos autonómicos
suben en representación porque se hace mucho más proporcional el sistema. El PNV pasaría de 6 a 4, la misma historia. Bueno, sigo así. Esquerra, esto sí que subiría en proporción, pasaría de 3 a 4, pero insisto, a 4 sobre una cantidad menor, lo mismo que en lo anterior. Incluso hasta los pobres verdes, que nunca se comen un rosco, tendrían un diputado en esta situación. Entonces, además, aquí entraría la idea de que, claro, las mayorías de gobierno se forman con los diputados presentes, pero discusiones importantes requerirían mayoría del censo electoral. Y también una cosa, tal y como va el sistema político, pensamos en poner un quórum mínimo para que se pueda constituir un parlamento. Es decir, a partir de un 60% de abstención hay que repetir las elecciones. Me parecía razonable. Si 60% de la gente no vota, pues hombre, volver a hacer... Porque hoy día vota 30% o 10 o el 20%, igual se hace el parlamento, igual se comen todo entre ellos. Entonces, realmente aquí hay que introducir sistemas de mínimo de quórum. Después, una cosa que voy a desarrollar menos, pero que sería importante, primero porque lo hemos desarrollado menos, pero segundo porque está en la discusión pública, que es cómo representar la pluralidad nacional y también autonómica dentro del Estado español. Aquí la idea clave es que tomar en serio lo del Senado como Cámara Territorial, pero en serio, con una serie de mecanismos, de disposiciones y una cosa muy importante. Vale, ya están las nacionalidades representadas, es decir, a partir de los parlamentos autonómicos que envían sus representantes directos al Senado. El Senado es una Cámara Territorial, como en Alemania, no es que es la revolución nacionalista radical, es como se hace en Alemania. Pero una cosa más, que sea en todas aquellas leyes que se refieren a nacionalidades y regiones, debía ser Cámara de primera lectura. Solo si se aprueba ahí puede pasar al Congreso de Diputados. Con lo cual crea realmente una presión en representación de los intereses nacionales y autonómicos. Por ahora, claro, están mezclados, pero habría que... Bueno, luego proponemos una cosa, pero que aquí en el grupo no había unanimidad por las razones de siempre, pero que a debatir, que dar una sobrerepresentación en esa Cámara Territorial a las 3 nacionalidades históricas por razones históricas. Entonces, bueno, ahí se puede discutir. Ya digo que la gente de Madrid, por muy indignados que fueran, esto no lo veían tan claro, pero en cualquier caso sí que existe la posibilidad de establecer un cierto mecanismo de compensación. Después, reforma del funcionamiento del Parlamento una vez constituido. Esta es la cara oscura de la política española. La gente no sabe realmente cómo funciona el Parlamento, es decir, lo mal que funciona el Parlamento. Y hemos trabajado aquí con gente desde dentro que sabe. Entonces, aquí la idea es la siguiente. En los grupos parlamentarios, actualmente, solo es visible el trabajo del portavoz y de su equipo más cercano, máximo 10 personas en los grandes partidos. Los demás son comparsas. Los demás están allí para hacer lo que les digan. Es decir, el funcionamiento del Parlamento es que se corta la representación entre los propios parlamentarios y los propios partidos. Nuestra propuesta aquí sería que dar autonomía a los diputados para elegir sus comisiones y la obligatoriedad de rendir cuentas personalmente a sus electores, tanto físicamente como por Internet. Además, recuperar un sistema del parlamentarismo que había en tiempos de la República, cuando, al iniciarse cada pleno, cualquier diputado, a nivel personal, podía intervenir y decir la suya. Es decir, dejar de tener robots que nos representen, a través de la mediación de las direcciones de los partidos. Y tener personas, tener diputados, que se la jueguen ellos. Ahora, para eso hay que hacer una cosa, garantizar el voto secreto en el Parlamento. Es decir, que los partidos no puedan imponer disciplina de voto. Porque así la gente elegirá personas, no robots en una lista de partido en el que manda el jefe del grupo parlamentario y ya está. Esa relación personal es lo que se ha perdido. Internet en el Parlamento.
apenas se utiliza, se cuelgan informaciones, pero es apenas interactivo. O sea, en una sociedad en que todo el mundo ya está llegando a hacer todo por Internet, el Parlamento es lo menos Internet que hay. Lo menos, porque Internet no es ponerse en una web. Internet es interactivo. Si no hay interacción, no hay nada. Eso es un tablón de anuncios. Entonces, es interesante que sabemos, porque hemos hablado, que los más interesados en la transparencia de todo lo que hacen a través de la página web y de la interacción son los diputados. Los diputados. Un día de estos vamos a tener un movimiento de diputados indignados con las cúpulas de partidos. Por cierto, ya sabéis que en Estados Unidos ha empezado un movimiento de ocupar los marines. Los marines han organizado un movimiento de ocupación dentro de los marines directamente, hace 3 días. Bueno, pues está habiendo movimientos para el próximo Congreso de que si no les hacen caso, algunos diputados están dispuestos a empezar a ocupar los derechos de los diputados en el Parlamento. Es decir, cuando se mueve la sociedad, se mueve todo el mundo. Entonces, más aspectos de reforma política. Desprofesionalización de la política y control de la corrupción. No hay tanta corrupción como se dice, pero hay mucha. Y sobre todo es intolerable. Es intolerable. Y la gente, como sospechan que hay y que nadie quiere hablar y que nadie lo dice, hay mucha más imagen de corrupción de la que en realidad hay. Pero en todo caso daña la credibilidad política. Y en parte esto está ligado a la profesionalización de la política. Entonces, la propuesta es limitar el número de legislaturas a 3, para evitar la profesionalización de los políticos que nazcan, crezcan y mueran como políticos. Establecer un control presencial a los diputados, pero no solamente que esté en el Parlamento, porque eso no es justo. Puede estar en el Parlamento o en su despacho del Parlamento haciendo su trabajo o en sus distritos electorales relacionándose con sus electores, pero haciendo trabajo. Ese control se puede establecer. Y las ausencias se descuentan del sueldo, como a cualquier trabajador que no fiche. Por otro lado, prohibición absoluta de la acumulación de sueldos por distintas responsabilidades. Los diputados provinciales que salen corriendo del Parlamento para estar en otro sitio y cobrar también por otro concepto, no, se supone que son 2 empleos a tiempo completo, los diputados provinciales y los diputados parlamentarios. Por tanto, en uno de los 2 casos se están cobrando un sueldo que no deberían cobrar. Si se sienten tan servidores del país, de acuerdo, pero no con 2 sueldos. Hay gente que quiere limitar sueldos, pero yo diría dentro de límites razonables, porque tampoco hay un trabajo bien hecho, pues hay que pagar. Pero en cambio lo que sí es más escandaloso son no los sueldos. Los sueldos no son grandes sueldos pero sobre todo son los gastos de viaje, las dietas, los usos de coches y teléfonos. Ahí es donde viene el asunto. Entonces eso es fácil de controlar. No se hace porque lo tienen que controlar los propios políticos y por tanto no lo hacen. Algo que se plantea es eliminar de las listas electorales, a los convictos y a los inculpados en espera de juicio. Vamos a ver, los inculpados se les presume inocentes, pero es una cuestión de decencia política, de imagen política. Si tú estás inculpado, puede ser que estés en una zona gris. Pues vale, luego se te devuelve. Pero mientras estés así, ir a una lista electoral con inculpados, como se ha hecho repetidamente por todos los partidos, es bastante problemático. Y luego una cosa que a nosotros nos parece fundamental, que es levantar la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria fue históricamente justificada porque el poder real utilizaba a cualquier líder político que surgiera del Parlamento, lo empezaba a perseguir. Pero ¿quién utiliza la impunidad parlamentaria hoy día? Berlusconi. Si no fuera por la impunidad parlamentaria, Berlusconi estaría en la cárcel hace tiempo. Pero cada vez que se le va a acusar, utiliza la mayoría del Parlamento para hacer otra ley y lo puede hacer porque mientras es impune.
y en España tendríamos una larga lista de impunidad parlamentaria que en algunos casos luego se ha resuelto en un sentido y en otro, pero que no parece que sea el elemento. O sea, no hay ninguna razón para pensar que un diputado que tiene mucho más poder y mucho más influencia que cualquier ciudadano normal tenga que ser impune a delitos para cuya persecución los ciudadanos normales no son impunes. No hay ninguna razón, ninguna. Es una razón histórica y la reproducción del sistema de privilegio por parte de los propios parlamentarios. Pero si se abre el sistema político pero no se abre la representación de los partidos, es un problema. Representación de los partidos, hay una serie de cosas que ya se están haciendo y que habría que continuar impulsando y profundizando, tales como primarias para las listas abiertas a los electores de todas tendencias, no que solo los militantes voten en las primarias. Esto el PSC ya lo está empezando a hacer, o sea que aquí el PSC se está adelantando. Claro, yo aquí lo que veo es que esto debería ser un sistema impuesto constitucionalmente, porque si no, yo lo que estoy viendo es que el PSC va a abrir sus listas, el voto en las listas electorales, y ahí se cuelan los del PP a votar al más tonto. Entonces aquí hay un problema. Entonces tendría que ser todos los partidos obligados por ley a que tengan más o menos el mismo sistema, si no, a uno le atas un brazo por detrás y a los otros no. Esto es como en Estados Unidos, todo el mundo puede votar en las primarias de cualquier partido, pero se pone un tampón y ya no puedes votar en la de enfrente. Pero es muy importante porque esto rompe la imagen, y por eso lo está haciendo el PSC, rompe la imagen de que al partido es el partido de los militantes. No, el partido es el partido de la sociedad. Y si la sociedad puede votar en las listas de las primarias, entonces todo cambia. Yo aquí añadiría que los que salgan en la lista salgan en el orden de votos que reciben en las primarias, que esto es más complicado. Y luego hace falta un control mucho más estricto de los gastos de campañas y de donaciones. En particular, una nueva ley de transparencia de donaciones. Se deberían prohibir las donaciones no identificadas, que es donde viene la situación. Y en fin, limitación del mandato de los líderes del partido en la misma proporción que los límites de las legislaturas en las que son elegidos en el partido. O sea, si las legislaturas son 3, pues el secretario general del partido también va para 3. Y luego, un último punto que me parece clave es despolitización de la justicia. Es decir, no puede ser que sigan siendo elegidos el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en base a cuoteos político-ideológicos, porque luego pasa lo que pasa. Entonces, primero una cosa. Si el Parlamento no se pone de acuerdo, o sea, primero, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, cuando acaben su mandato, tienen que salir, punto. No hay prórrogas, no hay extensión del mandato ni nada. Si hay un mandato para un cierto tiempo, se acaba ese tiempo y se va. Que esto es la raíz de todos los problemas. Segundo, si un Parlamento se bloquea, es decir, si un Parlamento, como ha ocurrido, no es capaz de renovar el Tribunal Constitucional, uno de los tercios por los que se renueva, si no es capaz de renovarlo, esto es tan grave como no votar a un gobierno, porque el Tribunal Constitucional en último término es el garante de lo que en principio es la legalidad constitucional. Si no hay capacidad política de renovarlo, ocurre lo que ha pasado, y lo que ha pasado, lo que ha sufrido Cataluña, etc. Entonces, si no hay capacidad política, el Parlamento se debería disolver hasta que la tenga. Igual que si no puedes elegir un gobierno, te tienes que disolver. Y aquí, una cosa más, la idea de que un Tribunal Constitucional, por constitucional que sea, tendría que haber una enmienda constitucional que dijera que no está por encima de un referéndum de la población. Si hay el pueblo es soberano. O sea, tú no puedes, Tribunal Constitucional, decir al pueblo le quito la decisión soberana en un referéndum legal. No puedes, que es lo que ha pasado en Cataluña. Eso es contrario a toda la ley internacional. Una cosa un poco más osada. El fiscal general del Estado se supone que representa
a la sociedad, a los ciudadanos, no al gobierno. Pero en realidad, eso es lo que dice su estatuto, pero en realidad el fiscal general del Estado lo que hace es sigue las instrucciones del gobierno de turno. Pues bien, que se haga como en Estados Unidos, que se elija directamente por voto popular. Que se elija directamente. Y además, en la medida de lo posible, que no sea sobre lista de partido. El Consejo General del Poder Judicial sí que debería ser elegido por el Parlamento, porque cualquier intento de corporatizar elegido por los jueces, etcétera, puede acentuar los mecanismos corporativos del Poder Judicial. Sin embargo, lo que no es de recibo es que el Parlamento se ponga de acuerdo antes, también por criterios político-ideológicos, sin una verdadera elección. Con lo cual, la propuesta sería asociaciones de la sociedad civil de todo tipo, incluidos también las de jueces, las facultades de derecho, etcétera, proponen candidatos en al menos 3 veces más que los puestos del Consejo General del Poder Judicial, y entre esos, propuestos no por el Parlamento, sino por la sociedad, entre esos el Parlamento decide y vota, lo cual es distinto y genera un juego de alianzas mucho más amplio. Y acabo. Está claro que los partidos no van a aceptar hoy por hoy este tipo de reglas, pero no se trata de convencer a los partidos realmente existentes hoy día. Se trata de plantear cuestiones razonables, no disruptivas, no antidemocráticas, no de poder dual, pero cuestiones que todo el mundo puede encontrar razonables, que se convenzan los ciudadanos y que se convenzan los ciudadanos que están dentro de los partidos de que solamente en una apertura mucho mayor del sistema partidario y del sistema institucional a la sociedad podemos evitar un cisma que en una situación de crisis pueda provocar un cataclismo social. Gracias por vuestro interés.